Diversos animales son considerados sagrados de acuerdo a la fascinante cultura del hinduismo. Entre ellos, el elefante, el mono, la vaca, la cobra, el tigre y la rata. Así es, la especie que todos intentamos mantener fuera de nuestros hogares, pues se roban nuestra comida, creemos que nos pueden contagiar de algo y muchos consideran un sinónimo de falta de higiene. En una pequeña ciudad de la India es considerada sagrada. Esto, amigos, sucede en Bikaner, dentro de la provincia de Rajasthan, a tal vez unas 2 horas volando desde Delhi. Cuando me enteré por primera vez de este sitio, mi mente no lo podía creer. Existe inclusive un templo religioso en el que la gente convive con las ratas de muy cerca y rezan en su compañía. Eso porque consideran que los habitantes de esta ciudad, cuando mueran, van a renacer como ratas. Así que, hey, esa rata que estás viendo podría ser tu bisabuelo difunto. Mejor trátala con respeto. Tenía que aprender mucho más al respecto. Debía comprobar si esto es realidad de primera mano, verlo con mis propios ojos y a través de mi cámara compartirlo de la mejor manera con todos ustedes. Que comience una aventura más. Khan aquí es nuestro guía. ¿Cómo estás, Khan? Hola, Khan. Súper bien. Hola, ¿cómo están? Oye, Khan, ¿y tenemos que llevarles comida a las ratas o...? Sí, compramos la comida para las ratas cuando llegaremos ahí. Oye, ¿y si quiero que se me suban al cuerpo, se puede? Sí. Sí se puede. Sí. Y no me muerden. No. Sí, tienes que tener desafíos, si tú eres listo para... No problema, porque mucha gente no tiene desafío que venir y tocar las ratas. Si usted está feliz, usted está listo, ok, puede serlo. Es que creo que el miedo que les tenemos es pues que nos muerdan, ¿no? Pero siento no que... muerden. Siento que si están acostumbradas a convivir con humanos no tendrían por qué morderte. Oigan, otra observación muy peculiar que hemos visto aquí en esta comunidad. ¡Wow! La cantidad de vacas, la cantidad de bueyes que hay en todos lados, de verdad, en todos lados. Hay camellos también, mira, hay un camello. Camellos grandotes, eso sí no me lo esperaba ver. Bikaner en la India al parecer es una sociedad donde se convive con vacas, bueyes, camellos y hoy descubriremos si realmente se convive con ratas. Y está bien interesante que a pesar de haber tantas vacas, aquí no se come la carne de la vaca. Esto tiene una explicación muy larga, es básicamente porque la vaca es como una madre, ¿sabes? Cuando no le puedes dar leche a tu bebé, usas la leche de la vaca. Es un animal que cuida, es un animal que da. Algunos inclusive podrían decir que es un animal sagrado. Nadie come vacas, de verdad. En ningún lado vas a encontrar carne de vaca, ni carne de cerdo, porque tanto hay hinduistas como hay musulmanes. ¿Tú nunca la has comido entonces, Khan? No. Yo soy musulmán, yo vivo en India. Puedo comer el carne de vaca, pero sigo comiendo carne de vacas igual que yo comiendo carne de sus mamás, porque mis amigos que son hinduistas, vaca es la mamá para ellos. Y por eso no preferimos que comer el carne de vaca. ¿Y no te da curiosidad probar carne de vaca? Sí, pero aquí no somos felices con cabritos, que está riquísima, más rica del mundo. El cabrito es rico. Oye, ¿y carne de búfalo comen? Comen, pero está no súper caro, está baratísimo. Okay. Está el carne de los pobres en India. ¿En serio? ¿La carne de los pobres es carne de búfalo? Búfalo, porque está está $2 para 1 kilo. Qué interesante, yo pensaría que la carne de búfalo es algo muy caro, muy exótico. No. Al revés. Aquí fatal. Si tú comiendo carne de búfalo, luego la gente no dando mucho respeto a ti. ¿En serio? Es bajar de su nivel, es bajar de su clase. ¿Sí? Alguien comiendo, saben, esta casa, que todo el mundo ahí en aquella casa comiendo el búfalo, no se hunden nuestros niveles. Órale, qué interesante. Entonces, las hamburguesas aquí, ¿de qué las hacen? ¿De cabrito o de qué las hacen? Cabrito, sí, cabrito así. Tendremos que ir a hacer la aventura por lugares de comida rápida, ¿no? Me da curiosidad ver de qué animal hacen las hamburguesas y todo. No es un mito, es una realidad. Aquí de verdad no se encuentra carne de vaca.
Y listo, después de una, ¿qué? 35 minutos, ¿no? Más o menos de camino. Corto, el camino corto. Está corto, la verdad no es tanto. Llegamos a Deshnok, que es el pueblo donde ahora sí está el templo de las ratas. Carne y mata aquí a nuestras espaldas. Primera observación, hay mucha más gente de la que creí. Yo pensé que al ser el templo de las ratas No venía nadie. Los peregrinos vienen de todas las partes de la India para ganar bendición de esta señora Karnimata, esta diosa. Primer paso para entrar a Carne y Mata, el templo de las ratas. Tenemos que quitarnos los zapatos. Yo la verdad pensé que tenías que quitártelos y entrar completamente descalzo. Estaba anhelando esa adrenalina, si les soy sincero. Pues resulta que no es tanto así. Resulta que te los quitas, puedes dejarte tus calcetines. Yo traigo hoy calcetines de Pikachu. Miren esa joya. Dije, pues si voy a venir al templo de las ratas, voy a usar calcetines de ratas para que se sientan identificados conmigo. Y te puedes poner estos, miren. Te pones estos como zapatitos de tela. Entonces no está tan mal. Yo sí anhelaba tener que caminar descalzo entre las ratas. No me dejarán mentirles. Pero no, usas tus zapatitos de tela, que bien podrían ser como unos Yeezys, ¿no? Yeezys temporada 2019. te los venden a $2,000 y todo el mundo lo paga sin problema. Acá puedo comprar comida para las ratas. ¿Qué les gusta más? O sea, ellos comen todos, todas las cosas que les gustaban mucho. Lo que sea. Las bolas de azúcar. Muy bien, pues ¿qué compraremos, Kuch? Como el mix, ¿no? De todo, pero a ver qué le El gusta mix. más a ellos. Queremos el surtido rico. Por favor, ok. sí. ¿De a cómo? 100 rupias. 100 rupias. Está muy barato. Sí. 100 rupias, esos son como, ¿qué? $1.50, ¿no? Sale barato alimentar ratas. Entramos por aquí, vemos que hay personas fieles aquí. Es popular el templo de las ratas. Bastante popular. Ahora sí estamos por entrar. Por supuesto, entrar es completamente gratuito, pues es un templo religioso. Lo único que te cuesta es permiso para poder grabar y tomar fotos. Te cuesta 100 rupias, es $1.50. Vale por completo la pena pagarlo. Y ahorita platicamos por qué es tan importante este lugar, por qué es que tanta gente lo visita. Primera observación, puedo ver que no solamente es el templo de las ratas, sino que también es el templo de las palomas. Cielo santo, ¿cuántos palomones hay aquí? El reino cada vez más se expande. Saluden al rey que porta el uniforme. Y justo entrando, ya podemos comenzar a ver muchas ratas. Sí, no era un mito, es real. Hay muchísimas ratas. Tan solo aquí puedo ver 1, 2, 3... Muchas, de verdad muchas. Lo que es impresionante es que nunca se salen. No atraviesan esa puerta. Se quedan aquí. Hasta aquí llegan, no van más allá. De su templo no se salen, miren. Ahí está, atravesó por ahí, hacia ese lado de la puerta. Más ratas por aquí. Ratas por todos lados. Se estima que en el templo hay 30,000, 40,000, 50,000 ratas, decenas de miles de estos animalitos. Y la historia es muy interesante. Al menos la creencia que se tiene de por qué hay tantas ratas en este templo. De verdad, es impresionante. Me dice Can, nuestro guía, que yo podría inclusive tomar leche de aquí, no me pasaría nada. Que ha visto que gente lo hace. No sé si soy tan valiente, la verdad. Creo que no lo haré. Pasaré en la oferta. Les dejaré la lechita para ustedes, amigas. Tranquilas, no les robaré su leche. Luisillo el Gordillo no robará su lechita. Tomen, beban ustedes, amiguitas. Entonces, ¿por qué hay tantas ratas en este sitio? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cómo llegaron? Muchas preguntas, de verdad, que tengo y seguramente todos ustedes también y todo aquel que sepa de la existencia de este sitio. Es impresionante lo acostumbrados están a los humanos, no sienten nada de miedo. Pues bueno, la historia, la versión real, 100% comprobada, no se sabe. La creencia sí que se sabe y es muy respetada. Resulta que hace cerca de 500
años había una mujer muy devota al hinduismo que se llamaba Karni. Esta mujer rezaba todos los días, se entregaba completamente. La gente del pueblo la admiraba por ser tan devota, inclusive se tenía la creencia de que ella podía comunicarse con los dioses. Un día el pueblo de esta mujer, el pueblo de Karni, es atacado por una peste. ¿Qué sucedió? Nadie sabe. De la nada, de la noche a la mañana, todo mundo infestado con una enfermedad. Cientos, miles de personas perdieron la vida. Karni, al tener contacto con los dioses, habló con ellos y les dijo: hey, ¿por qué te has llevado a toda mi gente? ¿Por qué has matado a todo mi pueblo, que son mi familia? Si ustedes, dioses, tienen compasión de la humanidad, por favor devuélvanles la vida, por favor perdonen sus pecados, déjenlos vivir en este planeta más años. Y los dioses les dijeron: no, hermana mía, querida Karni, porque su destino era morir, su destino era perder la vida. Pero como tú eres muy devota y sabemos que eres muy fiel y nos has mostrado tu devoción durante muchos años, te vamos a hacer un pequeño favor acompañado de una misión. Vamos a devolverle la vida a tu gente, pero no en forma de seres humanos. Eso no va a pasar. Les vamos a devolver la vida en forma de ratas. Y será tu misión recibirlos en este templo que te vamos a encomendar, darles de comer, asegurarte de que vivan bien, con salud, felices, con seguridad. Esa va a ser tu misión de vida de ahora en adelante. Vas a cuidar las ratas, vas a recibirlas y vas a recibir a cualquier devoto que venga a tu templo a rezar. Por eso es que se cree que existen decenas de miles de ratas aquí y que desde hace 500 años no tienen necesidad de salir. De verdad, tú te paras en la puerta principal, las ratas no salen de aquí. ¿Por qué saldrían? Si aquí tienen comida, tienen bebida. Esa es la historia, esa es la creencia de por qué hay tantas ratas aquí en el templo de Karni Mata. ¿Qué opinan? ¿Vendrían a este templo? ¿Se sentirían cómodos rezando en un lugar así, rodeados de tantas ratas y también de tantas palomas? Muchas palomas han logrado colarse, están ahí, pero todo el templo está protegido con barras en el techo, porque así protegen a las ratas de depredadores que puedan venir. Algún halconcito por ahí, una urraca hambrienta y se lleva a las ratas. Las protegen de esto, únicamente entran palomas, pero hey, parece ser que conviven en mucha armonía ratas, palomas y humanos en un templo del hinduismo. Ahora nuestro amigo nos va a enseñar cómo es que él bebe de la misma agua que beben las ratas. Pues él vive aquí, él es parte de la familia de Karni Mata, entonces puede beber igual que ellas. This is a Ratha water. No problem. It's good. If I ill, then this water I drink, health is good. Never problem, never disease. Because these are my family. These are my family. Very good. Very good. Y aquí hay muchísimas, de verdad. Wow, miren eso. Son muchísimas, son demasiadas aquí, miren eso. Wow. Justo el punto donde crees que no va a haber una rata, boom, sale una, corriendo. Feliz. Aquí podemos ver que hay personas trabajando, personas picándole vegetales, personas aquí conviviendo con ellas. Todos estos son voluntarios. A cambio de estar prestando sus servicios en este templo, ellos pueden vivir aquí, pueden dormir aquí. La gente trabajando aquí porque es tu buena acción, es tu buen karma para ayudar de los ratas, porque según de ellos, esta es su familia, ellos cuidando esta bendición de señora Karni Mata. Y no pasa nada, ni ninguna forma de enfermedades. Entonces realmente este templo sobrevive de donaciones de la gente. Y, sí, donación mucho, todas las partes del mundo vienen aquí. Muchísimos peregrinos de todas las partes de la India vienen aquí. Y parte de eso, todos los ministros, presidentes del país
venido varias veces, también. sí, también primer ministro del país. Sí, está muy interesante que en todos estos lugares la gente vive, vaya, esas son habitaciones de personas. Estas personas tal vez viven aquí. Miren esto, dejamos la mochila y las nueces desatendidas unos segundos y ya una hasta se metió ahí así de mijos, esto es mío. Ya hasta me cagó la mochila una paloma. No descuiden sus pertenencias aquí en el templo de las ratas. Amiguita, eso era mío. Sé compartida. Aquí se puede entrar a explorar y encontrarnos, oh vaya sorpresa, con más y más ratas. Que de verdad es impresionante, miren, están abajo los escalones, arriba, en cualquier hoyito que quepan hay una rata. Una creencia que se tiene es que si llegas a ver una rata blanca, una rata albina entre todas las grises, es que viste a Karni-Mata reencarnada. La diosa a quien se le encomendó todo este templo vino a visitar. Entonces es un símbolo de fortuna, de muy buena suerte el hecho de ver una rata blanca. A ver si nos encontramos con alguna que nos llene de buenas vibras, que nos desee el bien. Ahorita se juntaron varias personas aquí porque se empezó a correr la voz de que una rata blanca apareció. De verdad que es difícil ver una, porque nos dicen las personas que aquí voluntarían que hay alrededor de 8 ratas blancas, entre, no sé, 30,000, 40,000, 50,000 ratas grises. Sí que es difícil, sí que es un complicado avistamiento. Entonces, personas que escucharon del rumor andan aquí buscando a ver si la ven por ahí, para que Karni-Mata les dé buena suerte. Ven, nos dice que está aquí la rata blanca. Y todo el mundo quiere verla, por supuesto. Miren, todos están formados. Todos quieren su buena fortuna de parte de Karni-Mata, que vendría estando reencarnada en esta rata albina. Miren, ahí está la rata blanca, la tenemos. Es ella. Ahí está Karni-Mata. Karni-Mata reencarnada justo ahí. Lo que nos acaban de hacer es que nos marcaron con esto en la frente. Pues esto simboliza algo que va a despejar tu mente, te va a hacer pensar más claramente, enfocarte en lo que realmente importa. Esto se ve en todos los templos hinduistas. Por supuesto que este sitio no es una excepción. Me impresiona la cantidad de personas que hay formadas, de verdad. Miren esto. Es una larga fila que se extiende hasta afuera. Personas se paran por mucho tiempo esperando ver la figura de Karni-Mata, de la ahora denominada diosa, que está ahí adentro, mostrarle su devoción. De cierta manera, Karni-Mata representa como una madre para la sociedad, que tanto está acogiendo a las ratas como a todo aquel humano, todo aquel ser que desee venir a visitar. Es algo que curiosamente me brinda paz, estar aquí rodeado entre ratas. Un olor que debo decir no es del todo agradable, huele mucho a pipí de rata, pero te brinda una sensación extraña de paz, de estar bien, de estar a salvo. Está bien interesante, las personas de acá me están platicando que se tiene la creencia que cuando ellos mueren, al ser parte de la familia de Karni-Mata, se van a convertir en ratas. Y cuando una rata se muere, significa que se va a convertir en un ser humano. Es un ciclo en el cual pasas de humano, rata, rata, humano y así consecutivamente. Qué interesante, ¿no? Qué peculiar manera de pensar, y todas las personas que sirven aquí y habitan en este templo se consideran parte de la familia de Karni-Mata. Por esto mismo es que cuando una rata muere, cuando una rata pierde la vida, hemos visto una que otra que ya están muertas o moribundas, se les lleva a la parte trasera del templo y ahí se les hace algún tipo de ceremonia. Esto para ayudarlas a hacer su transición de ratas a seres humanos. Nunca dejará de sorprenderme la variedad inmensa de creencias que existe en nuestro planeta. Los pensamientos y las historias que brindan esperanza y una sensación de bienestar a las personas no hacen más que aclararme que todos necesitamos alguien o algo en quien confiar. Todos queremos saber de una manera u otra por qué estamos aquí, que estaremos bien después de terminar con este camino llamado vida. Y nos gusta pensar que tenemos una misión que tal vez continúes en el cuerpo de alguien más, en una percepción del más allá, o inclusive como una rata.
Una amiga hace no mucho me dijo que no importa en qué creas o no creas, lo importante es que aprendas a respetar. Todos tenemos derecho de buscar claridad ante tantas preguntas que diariamente nos atormentan, y al parecer hay quienes deciden buscar esa luz que los guíe en ojos de seres que en otras realidades vivirían en la más oscura alcantarilla.